Vamos a dar paso al Colegio Público de Beriain, donde han venido José Ibarne, que es el director, y Teresa Sarcena, que es profesora de religión y también responsable de convivencia. Vale, pues tenéis la palabra. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes. Nosotros venimos del Colegio Público de Beriain, que está aquí a 11 kilómetros, justo pasado Noain. Tenemos 335 alumnos, alumnas, con 2 líneas por nivel y 35 profesores. Os preguntaréis por qué nosotros necesitábamos hacer un plan de convivencia, ¿no? En un centro en principio pequeño y sobre todo cuando viendo las encuestas de satisfacción vemos la línea horizontal que es 5 y desde el 2009 superamos todo, o sea, tanto los profesores como las familias valoran la convivencia por encima de 7. Además, tenemos pocos conflictos, como ponemos 2 casos al año, vamos, como mucho. Conflictos graves, me refiero, pues, o discusión o alguna vez de acoso, ¿no? Y con una buena gestión en el aula. Se lleva de manera muy rigurosa desde hace ya unos años la normativa consensuada con el grupo, que también con el cartel de consecuencias a aplicar, también consensuado con los alumnos. También en todas las aulas está expuesto a vista de todos un reglamento chiqui también con sus consecuencias. Y una cosa que a mí me parece que ha sido muy poderosa, un punto fuerte para los profesores, sobre todo, es las reuniones de tipo docente. O sea, tanto si existen problemas de nivel académico como a nivel de conflictos o de maneras de funcionar de aula. Tendemos el tutor tiende rápido a hacer reunión con todos los especialistas, de modo que hay una sensación muy grande de corresponsabilidad, ¿no? O sea, parece que no recaía todo en el tutor. Y creo que eso también es un punto fuerte. Y luego, si no, por supuesto, interviene la dirección, ¿no? Aunque eso sea más extremo. Bueno, la idea sería, vale, si más o menos se está gestionando bien la convivencia, más o menos, si no hay muchos problemas, ¿para qué trabajar nada más? Bueno, pues porque teníamos una visión un poco distinta de esta idea de que la convivencia viene a ser lo mismo que una herramienta para poder dar bien matemáticas. Teníamos la idea de que queríamos trabajar en una educación más integral, que abordara el niño en su conjunto. Teníamos la idea de que la convivencia fuera un objetivo en sí mismo y de que tuvieran estrategias para su vida en todos los ámbitos que pudiéramos. Claro, vamos haciendo el trabajo poco a poco, ¿no? Entonces, ya les damos estrategias en matemáticas, ya empezamos a darles estrategias de aprender a aprender. Y en esto, ¿por qué no? ¿Por qué no enseñarles a resolver conflictos, a mantener un poco su equilibrio? Es que esto no es importante. Entonces veíamos que para la vida de adultos, desde luego, es capital. Para las relaciones de pareja, pensar un poco si habéis tenido alguna vez algún conflicto de pareja, algún desencuentro, igual alguno que otro. Para un proyecto de trabajo, en lo que sea, para cambiar el ascensor del vecindario, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros, y viene muy bien. Y porque nuestros alumnos se van a jubilar en el 2080 y van a vivir, yo no sé si en un mundo como ese, pero les enseñamos un montón de contenidos, conocimientos, un montón de cosas y desde luego, segurísimo que en ese mundo, en ese en el que van a vivir, van a tener miedos, se van a enfadar, van a tener que trabajar en equipo aunque haya la presencia de la red sea absoluta, van a tener que escucharse, van a tener que llegar a acuerdos. Por lo tanto, todo el tiempo que invirtamos en eso es un tiempo bien invertido, seguro. El tiempo que invirtamos en enseñarles lo que es un anticlinal y un sinclinal, bueno, puede ser dudoso, pero desde mi punto de vista, totalmente seguro. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya no es solo, bueno, ya tenéis más o menos regulada la convivencia, no, es que queremos enseñar a convivir mejor.
características de nuestro alumnado, también el vuestro, por un lado, quizá por la herencia del carácter un poco mediterráneo, vemos que era un alumnado agresivo en cuanto a la comunicación, ¿no? Pues el tono un poco subido, sin respetar el tono de palabra. Tenían, veíamos, una manera de resolver hoy el conflicto poco adecuado, que eso además en el futuro iba a tener una repercusión, como decía José, pues en la vida laboral, en la vida de pareja. Veíamos un cierto analfabetismo emocional, quizá un poco heredado de esta idea que todos hemos aprendido de alguna manera, que está en la sociedad, no sé, como que casi que la persona modélica es la que no se deja arrastrar por las pasiones, por las emociones, ¿no? Entonces parece que eso, pues somos un poco analfabetos, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que decía Nelly Zaitili: de todos los analfabetismos posibles, de todos, el emocional es el más grave. Y decía ella, porque cada cosa que haces en tu vida, cada cosa que piensas, y yo les dijera, bueno, y ahora vamos a coger a 3 personas que van a salir aquí a hacer con nosotros un juego. Ya inmediatamente habría un montón de emociones rolando, bueno, ya las hay, ¿no? Habrá quien está pensando que ha aburrido, ya es hora de irse, yo qué sé. Y ahí todos tenemos nuestro núcleo permanentemente. Entonces, en esto algo tendríamos que hacer. Y luego, por supuesto, pues, por la necesidad, o sea, de enseñarles a trabajar en equipo, ¿no? Algo básico ya hoy en las escuelas, pero por supuesto para su futuro laboral. Entonces, bueno, visto este cuadro, os voy a enseñar un poquito lo que hacemos, las varias cosas que hacemos en el plan de convivencia. Por un lado, tenemos una hoja de derechos y deberes. Vamos a ir un poquito mezclando, pero no quiero que nos perdamos, Tenemos una hoja de derechos y deberes que tienen todos los alumnos en su agenda, porque yo soy convencido de que hay niños que no saben que tienen derecho a que no les peguen, por ejemplo, que no les insulten. Y también hay niños que no saben que tienen obligaciones, que eso también es verdad. Entonces, que lo tengan en la agenda. Tenemos el reglamento de convivencia, como todo el mundo, unas normas consensuadas de aula, y luego un proyecto que le llamamos tutoría, que le llamamos convivencia, convivir, sentir y cooperar, que son más de 100 actividades que desde tercero a sexto trabajamos con ellos en torno a escucha activa, comunicación asertiva, resolución de conflictos, gestión emocional y trabajo en equipo. Porque empezamos a hacerlo esto en un solo curso, en cuarto en concreto, y nos dimos cuenta que necesitan mucha más presencia. De hecho, aunque hay muchas actividades, parecen muchas, uno se va a pensar y dice, bueno, si nuestros alumnos pasan al año más horas viendo la televisión que en la escuela, como no les demos mucha presencia de aquello en lo que creemos, al final influimos poquito. El profesorado hace mediación, también el alumnado de sexto, hacemos sociogramas y una escuela de padres que intentamos que vayan también en esta misma dirección. Todo esto forma el plan de convivencia. De todo esto es imposible hablar ahora en este tiempo y si no habría muchas emociones disparadas a partir de las 10 de la noche, así que vamos a terminar antes. Vamos a coger solo un ámbito. Vamos a coger el currículum de tutoría, digamos, las actividades de tutoría. Sí, que ya los capítulos que se trabajan son sobre todo un poco relacionados con las actividades sociales, escucha activa, comunicación asertiva, resolución de conflictos, gestión emocional y el trabajo en equipo, cohesión de grupo. Además, en sexto hemos añadido también la gratitud y el saber decir que no, porque nos parece que ya entrando en la adolescencia puede ser de gran utilidad. ¿Quién lo lleva a cabo? A ver, esto también yo creo que es una cosa buena que hacemos en el centro. A ver, esto lo hacemos en tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, todo el profesorado de clase, tutores y especialistas, todos lo llevan a cabo. ¿Cómo se hace? De una manera equitativa, ¿no? Bueno, esto, que fue como empezamos en cuarto, empezamos con esta idea que participara todo el mundo, le hemos añadido últimamente, pensamos, bueno, dedicamos mucho esfuerzo a esto, ¿por qué no lo evaluamos? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Y nos lanzamos a buscar a la gente de la UNA, que se supone que también están para esto, que hacen investigación, no sé si hay aquí alguien, pero bueno. Entonces, nos lanzamos a pedirles y encontramos un grupo de gente, bueno, después de, no fue fácil, pero encontramos un grupo de gente receptiva a la que les debemos mucho, porque lo hacen, es decir, no tenemos dinero para pagarles, como os pasará a casi todos los que estáis ahí.
Y bueno, pues vencimos un poco el miedo a que nos dijeran si lo que estáis haciendo no funciona. Y vimos un poco más la oportunidad. Si algo no funciona, ya lo corregiremos, ya lo arreglaremos. Entonces, esto nos permitía que la evaluación fuera un poco más científica, que hubiera un grupo de control con el que poder compararse, que hubiera un estándar fuera con el que poder compararse y que nos dijeran, sí, efectivamente, lo que estáis haciendo sirve. Y sirve en esto y en esto. Luego os contaré un poquito qué cosas han salido, algunas de las cosas que han salido. Bueno, del plan de convivencia entonces hemos escogido la tutoría, que es donde nos habíamos quedado. De la tutoría vamos a escoger solo la gestión emocional de los 5 capítulos, y de la gestión emocional vamos a escoger el miedo, que es lo que damos en cuarto. Entonces, os vamos a explicar un poquito cómo trabajamos el miedo en una secuencia de 7 actividades, que es lo que les proponemos. Si tuvierais que trabajar el miedo, ¿qué les contaríais a vuestros alumnos? ¿Qué se os ocurre? ¿Que son unos cobardes? ¿Que todo el mundo tiene miedo, por ejemplo? Esto parece una tontería, pero es una frase muy potente. ¿Más? ¿De cuándo? ¿En qué momentos? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¿En qué momentos tenemos miedo? Bueno, pues esto que veis, que nos hemos parado un minuto, y ya empiezan a salir cosas, y ya podríais en vuestro centro, oye, ¿qué queremos hacer? Mira, yo quería enseñarles esto y esto y esto. Esto fue lo que hicimos. Como todo el mundo leímos a Goleman, ya sé que lo habéis leído todos y todas, pero además de eso, nos paramos a pensar nosotros qué sabemos de esto. Entonces, queríamos transmitirles qué es lo que, en nuestra opinión, pueden creer ellos o qué les dice la sociedad respecto al miedo o la emoción que fuera. Pero además, ¿qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice que las emociones son útiles. Por ejemplo, el miedo es útil para esto. Si este señor a lo mejor no tiene mucho miedo y la siguiente diapositiva no sabemos cómo saldría, pero seguramente no sale bien parado. También es útil para andar por ahí arriba. Si uno anda sin ningún tipo de miedo, a lo mejor, si se bloquea tampoco es bueno, pero si anda sin miedo... Pero también tienen desventajas. Esto también queríamos enseñarles, que hay momentos en los que el miedo nos bloquea, nos paraliza. Por ejemplo, si subís ahora aquí a hacer una improvisación, o, por ejemplo, no encontré un señor que se colaba en la fila del supermercado o una señora, pero bueno, haceros una idea, ¿no? Estáis en la fila del supermercado y viene alguien y ¡pum!, se pone delante. Hay gente que no tiene miedo de decir 4 cosas y otros que hay que nos estamos esperando. Y, yo qué sé, aracnofobia, bueno, pues queríamos decirles que son útiles, pero también tienen desventajas. Y queríamos decirles que se pueden gestionar. Que se pueden hacer cosas, que uno no tiene por qué ser una víctima del miedo. Entonces, para ello, lo primero que les pedimos es que nombren la emoción, ¿no? Porque cuando uno lo parece, al despegaste un poco de la emoción, al no ser tú esa emoción, parece que ya entonces ya podemos trabajar, ¿no? con ella. De modo que la podemos diferenciar así también de la ira o del nerviosismo o de otras emociones, ¿no? Por otro lado, localizarla en el cuerpo. Tenemos 4 centros energéticos, uno es en la garganta, que es la que hace que no podamos expresar, otro a la altura del pecho, que es la zona de la angustia, nos cuesta respirar, son las palpitaciones, otra en el estómago, que es lo que los niños dicen, tengo dolor de tripas, ya cuando es una amenaza seria, ¿no? Y por último, es en el ombligo, que es cuando el miedo ya es muy intenso, cuando puede haber un control de esfínteres, o sea, eso que vulgarmente se llama un miedo que te cagas, ¿no? Entonces, a partir de ahí les pedimos que hacemos pequeñas técnicas como para relajar, ¿no? Ellos reconozcan esa parte en su cuerpo y entonces vayan observando cómo sus expresiones se van relajando, cómo voy aflojando suavemente, ¿no? Y a partir de ahí, entonces si como decíamos antes, si el miedo es de los que merece la pena ser superado, ya se puede realizar un plan y luego por último actuar, eso siempre, o sea, eso se lo decimos mucho, o sea, hay un momento de la voluntad, o sea, que coger y decir, sí, y doy el paso, o sea, después de hacer todo esto, hay un momento en el que no hay otra que, ¡pum!, te tiras a la piscina o te tiran.
Entonces ya sabemos que queremos transmitirles cosas y que queremos enseñarles cómo hacer esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos y qué pasos lo vamos a hacer. A ver, esta manera, este esquema de toma de conciencia, modelaje, ensayo caso real, es lo que empleamos en todos los bloques que habíamos visto antes de escuchar que lleva comunicación asertiva. Todos utilizamos el mismo esquema. Porque en principio, con la toma de conciencia, queremos que se den cuenta que necesitan aprender esta habilidad social. Con el modelaje es un entrenamiento. El ensayo son situaciones controladas que les ponemos, que se pueden encontrar en la calle, pero son en el aula. Y luego el caso real son cosas que nos traen ellos o que han ocurrido realmente en el colegio o fuera, en casa o donde sea. Como veis, la idea un poco es partir de lo que nos saldría a nosotros también hacer. ¿Qué nos saldría hacer respecto al miedo? Vamos a leer un cuento y os vais a dar cuenta que no hay que tener miedo, que todo el mundo tiene miedo. Toma de conciencia. ¿Vale? Vamos a ver qué sabemos de esto. Os vamos a enseñar un poco cómo gestionarlo y vamos hacia las competencias, a la vida real, a ver hasta dónde llegamos. A veces llegamos más, a veces llegamos menos. Bueno, vamos a ver la secuencia del miedo que proponemos en cuarto. No sé si se ve muy bien, pero bueno. La primera actividad sería el barómetro de valores. Entonces, en esta actividad, digamos que la clase se divide en dos campos, con una línea en medio. Por un lado, en un lado se ponen los que están de acuerdo y en otros los que están en desacuerdo. Y les lanzamos una frase. Bueno, se puede llamar barómetro de valores, tiene muchos nombres esta dinámica. Por ejemplo, el que tiene miedo es un cobarde. Entonces, ahora yo os pediría, que no os lo voy a pedir, que os levantarais y os pusierais los que estáis de acuerdo allí, los que estáis en desacuerdo allá. Y después, durante unos minutos, habría 2 o 3 personas que podrían hablar de un lado y del otro. De manera que todo el mundo pudiera reflexionar a ver si es cierto esto, de que el miedo es un cobarde. No importa si nos convencemos o no, es escuchar más versiones. Luego les damos una frase... bueno, aquí están los niños en un lado y en el otro. Luego les damos una frase antagónica a esta, de manera que se puedan hacer una idea de dónde se colocaría. Todas las personas conocen el miedo, incluidos los mayores, vuestros padres, los profesores tienen miedo, el director también. ¿Vale? Se ponen en un lado, se ponen en el otro, hablan un poco y a por la siguiente. Si tengo miedo es culpa mía, es que algo falla en mí, es que no doy la talla. Vale, pues de acuerdo, en desacuerdo, hablamos un rato. Uno no puede escoger el miedo, el sentimiento viene, yo no tengo la culpa. A mí me viene y me atrapa. Vale, de acuerdo, en desacuerdo. Entonces, la idea global, digamos, hay una idea, no sé si lo veis, un modelo no adaptativo. Yo soy miedoso, tener miedo me hace débil, soy culpable de tener miedo, si tengo miedo soy cobarde, el miedo es malo, debo evitar tener miedo. Por lo que sea en mi vida, puedo haber llegado a todas esas conclusiones y eso me hace herirme, no aceptarme, en fin, un montón de cosas. O un modelo más adaptativo que sería, todo el mundo tiene miedo. El miedo es normal, tener miedo es normal. Hay miedos que ayudan y miedos que atrapan. El miedo, por ejemplo, me ayuda a no hacer locuras. Y no evito el miedo, lo que quiero evitar es que me paralice, que no pueda decidir. Vale, pues es intentar llevarles a un modelo que les dé más libertad. Bueno, estábamos en la toma de conciencia y ya un poco les hemos hecho ver algunas ideas y les hemos dicho que hay situaciones que el miedo te ayuda y otras que paraliza. Vale, muy bien. La siguiente actividad es decirme una situación o dos en la que el miedo ayuda, que no sean las que yo os he puesto ahí. No voy a hacer tantas. Os lo estoy preguntando ahora, que estáis en clase. No hay ninguna buena. Para cruzar la carretera ya sabemos que sí, para andar por los andamios también. Para conducir, sobre todo si uno no se siente muy seguro, está muy bien que esté ahí con todo. Mantener una atención que ayude a estar más presente en ese momento. Por ejemplo, subir aquí totalmente relajado y sin haber preparado nada no es recomendable. Entonces es bueno que tengáis un poquitín de miedo para hacerlo mejor, ¿vale? Y otras en las que el miedo paraliza. Y por lo tanto tendríamos que superarlo. No me ayuda ahí. Un incendio si te quedas, vale, bloqueado.
Exactamente, otra. O te desmayas, que veníamos hablando antes, y subimos y ay, nos caemos para atrás. Bueno, pues queremos que ellos hagan este ejercicio, que vean que hay situaciones en las que el miedo ayuda y otras en las que ellos tienen que dar un paso y vencer. Bueno, y ahora a lo que estoy teniendo miedo es a pasar del tiempo, creo que vamos bien todavía, pero... Bueno, después de que ya hemos visto esto, ya tenemos un poco el marco conceptual más o menos marcado, hay que enseñarles cómo hacer esto. Os íbamos a poner un vídeo de una película que salió hace 3 años, creo recordar, El Valle de La, pero no se puede ver, hemos cambiado el ordenador, hemos hecho mil cosas y no ha habido manera. Es una situación breve en la que un señor le explica a un niño que tiene miedo a la noche, que en el Valle de La, hace muchos años, había dos ejércitos y había un gigante que se llamaba Goliat, al que todos le tenían muchísimo miedo. Entonces Goliat, durante 30 días, me parece que dice, o 40, salía ahí al campo de batalla y decía: ¿quién quiere pelear conmigo? Y en el otro ejército no bajaba nadie. Hasta que un día, un niño: yo voy a bajar. El rey le da su armadura, el niño se la quita porque le pesa mucho, y baja con 3 piedras y una honda, y mientras iba bajando, le tira una piedra, le pega y lo mata. Y entonces él explica al Señor, al niño que está en la cama y no quiere que le apaguen la luz: David tenía mucho miedo, pero si se hubiera dejado comer por el miedo, si se hubiera quedado paralizado, el gigante hubiera hecho como con los demás, ¡pum, pum, pum!, y lo hubiera aplastado. Pero él sintió el miedo y siguió adelante, y eso le libró. Entonces el niño le pregunta: ¿y tú has vencido a muchos gigantes? Claro, es que si no, no estaría aquí. Vale. Y entonces ya se puede, le apaga la luz y se va. Qué fácil. A los que tenéis hijos pequeños, pues ya para les contáis la historia esta noche y ya y entonces la madre del niño dice: que tienes que dejar la puerta abierta y un poco de luz. No hace falta, ya yo estoy acompañado. Y al minuto el niño: ¡la luz! Entonces viene la madre, le abre la puerta, pero solo el niño le dice: no, tanto no, menos de la mitad. Voy a hacer el esfuerzo, yo voy a ser como David, lo voy a intentar. Bueno, pues esto es para que lo vean, es una primera aproximación. Sí, esto queríamos poneroslo para que veáis un poco el currículum de tercero, cuarto, quinto y sexto. Las actividades las tenemos puestas así: el título de la actividad, el objetivo que se persigue, el material, el tiempo, el grupo, si es todo grupo junto o desdoblado o en parejas, como sería, el tipo de actividad. ¿Veis? Estamos en el modelaje, pues está en naranja esa casilla. En la parte verde explica un poco de buscamos la parte teórica, lo fundamental, como parece la persona que lo va a llevar lo va a poner en práctica, porque es lo más importante, y luego el desarrollo, que está muy completo. Lo hicimos así porque, como os hemos contado antes, como participa todo el mundo, tiene que estar muy estructurado, si no se deshilacha por todos los sitios. Aunque es verdad que nos juntamos siempre al principio de cada bloque, todos los que entramos, siempre cada mes, nos hacemos una sesión juntos para ponernos al día, para recordar, para ver cómo nos ha ido el bloque anterior, constantemente un poco fijándonos entre todos. Bueno, ya hemos hecho una primera aproximación y ahora les damos un cómic. Y vais a hacer un diálogo con este cómic. Un señor, un chico que viene, hay un fantasma por detrás que lo persigue, que es un miedo. Claro, ahí él no toma decisiones. Las decisiones las toma el miedo y él, pues hace lo que puede, sobrevive. Ya llevaba corriendo no sé cuántos, seguramente varias vueltas a la ciudad y dijo: ya vale. Se para. ¿Qué me está pasando? Bueno, esto lo digo yo, ellos tienen que hacerlo a su manera y se da la vuelta, mira y, por ejemplo, lo nombra. Lo que tengo es miedo y le hace frente. Y entonces cuando le hace frente es cuando empieza a liberarse del miedo. Una vez que han hecho esto y han hecho el cómic, ahora les decimos que ellos
pongan 2 situaciones, 3 en las que tienen miedo y que escojan lo que quieren. Yo quiero probar estos 15 días, antes de la siguiente actividad, voy a probar con el miedo que tengo a la noche. Voy a probar con el miedo que tengo a salir a la pizarra. Voy a probar con lo que quieran. Cada uno se hace ahí su plan y luego en la siguiente sesión nos van a contar qué es lo que han hecho. En cuarto, sobre todo, suele ser miedo pues, a los perros y a dormir fuera de casa. Entonces, si es dormir fuera de casa, pues solemos aprovechar un poco con esto, el contacto con las familias, vamos a contarlas, siguen ellos también las plantillas. Bueno, nos va a contar las plantillas. Bueno, después les pedimos, les damos una plantilla muy pautada para que ellos vean lo que podrían hacer. ¿Cuál es el problema? Vale, míralo ahora. Míralo, ponle nombre, mira dónde está en tu cuerpo, observa tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? Es que se van a dar cuenta que no sé nada, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí. Vale, pues hazte consciente de todo. ¿Para qué? Porque en la medida que uno esto sería algo así como vivir, si fuerais al cine y metierais la cabeza dentro de la pantalla. Si metís la cabeza dentro de la pantalla, seguramente el malo el vaquero que le va a disparar, a lo mejor creéis que os va a disparar a vosotros. Necesitáis saliros de ahí y saber que estáis viendo algo. Entonces, esto es lo que les pedimos. Saliros un poco, observar lo que está pasando en vuestro cuerpo. Respira, controla, tranquilízate y ahora que ya estás más tranquilo, toma tú la decisión. Mira lo que tienes, qué alternativas tienes. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. ¿Y qué consecuencias tiene cada una de esas? Los que habéis leído Segura, él habla mucho del pensamiento consecuencial. Bueno, pues sería eso, ¿no? Vale, ahora que ya ves qué consecuencias tiene, escoge una y llévala a la práctica. Y una vez que la has hecho, vuelves y te evalúas. Ahora, ¿cómo te sientes? Me siento más fuerte, me siento ilusionado, me admiro a mí mismo, qué sé yo, cada uno. Bueno, ahora toca el ensayo. Ya hemos hecho todo en plan medio práctico, medio real. ¿Qué sería esto del ensayo? Bueno, pues un día... Les toca a las autoras siempre y la odian, porque les tienen que hacer ver que van a venir a ponerles una vacuna muy dolorosa, y entonces los pobres dan una pena. Porque la idea es que hoy nos salimos del ambulatorio, que dentro de una hora vienen 2 enfermeras a ponernos una vacuna, es muy dolorosa, venga, por favor, que se nota que estáis en cuarto, venga, tal. Y entonces continúan la clase. Y entonces, claro, y entonces se dice, bueno, a ver, estoy notando nervioso, no me digáis que tenéis miedo, vamos a ver qué pasa. Y entonces sacamos la plantilla y entonces ellos ya empiezan a responderla, pero o sea, viviendo realmente el miedo, viviéndolo de llorar, o sea, hasta que ya una vez que completaron, que ya parece que la actividad de Saber ya se siente que es mentira. Y ya, pero no les gusta nada a las tutoras porque pasan maravillas, claro. Bueno, ya la última es, ahora vais a vuestra vida y vais a poner en práctica donde queráis, en el dentista, con los perros, en la piscina, donde queráis, en una situación vais a hacer el esfuerzo de poner en práctica todo esto. Y luego lo vamos a hablar aquí, os lo vais a contar. Bueno. Hemos visto plan de convivencia, el currículum, de los 5 capítulos, de eso hemos cogido uno y hemos ido a un curso y os hemos explicado cómo podría ser y cómo empezamos a hacerlo nosotros, sin ser expertos. No somos ni licenciados en educación emocional, ni tenemos ningún posgrado, ni nada de nada. Hemos leído cosas y vemos lo que nos funciona y lo que funciona más o menos, ¿no? Sí que sabemos cosas, ¿no? Tampoco vais a pensar que somos una pareja de conscientes. Vale, ¿y esto sirve para algo o no sirve para nada? Bueno, por un lado, los expertos de la UNA nos dicen, sí, es que esto del clima de convivencia es muy importante, esto ya lo dicen todos los expertos, es uno de los factores que afectan más a la calidad de la enseñanza-aprendizaje y a la calidad del propio centro y a la mejora del propio centro. Vale. ¿Nosotros qué vemos también? Bueno, pues vemos que como competencia básica es necesario. Vemos que los adultos en este mundo tenemos muchas carencias, así que quien tenga la esperanza de que genéticamente se va a desarrollar esta habilidad, que la deseche porque no va a pasar. Os enseñan, o los adultos dentro de 30 años serán como nosotros, pues
así de aquella manera, tendrá muchos miedos, en fin, todas estas cosas. Además de eso, vemos que ayuda al alumnado, les ayuda a vencer miedos, aprenden a hacer mensajes yo, aprenden a negociar, aprenden a mediar, aprenden cosas que realmente les van a servir. Nos dicen los evaluadores de la UNA, observamos percepciones más favorables de las relaciones interpersonales, lo ven como más positivo, esto de relacionarse con gente, ¿vale? También nos dicen, son más competentes, más autónomos a la hora de resolver conflictos. También nos dicen, ganan en autonomía moral. Uy, queda bonito que no saben lo que es. Bueno, significa que cuando un niño se porta bien cuando el adulto, la autoridad está ahí, pero cuando la autoridad desaparece, solo un adulto, es decir, cuando vamos ganando en autonomía moral, yo me hago más autónomo en esto, no necesito que la autoridad esté ahí. Por ejemplo, vosotros no necesitáis que vaya el inspector para preparar vuestras clases. De hecho, no necesitáis igual para nada. Pero esto es aparte. Nosotros, ¿qué hacemos para ayudarles a que ganen autonomía moral, por ejemplo? En quinto o en sexto, le decimos, vale, tienes un conflicto, ¿puedes resolverlo tú mismo? Primera opción, ¿puedes resolverlo tú mismo? ¿O tú misma? Pues hazlo. ¿No puedes? ¿Necesitas que lo ensayarlo conmigo o con otra profesora? Aquí estoy. ¿Necesitas la ayuda de un compañero o una compañera que pueda mediar entre las dos partes? Tienes donde recurrir. ¿Necesitas que sea un profesor o una profesora? Aquí estamos. ¿Que ninguna de estas opciones y tengo que decidir yo? Pues lo hago. De las 5 opciones, la quinta es la única que sería la oferta tradicional del mundo adulto. O sea, yo escucho, cuéntame tu versión, cuéntame la tuya y yo voy a decidir quién tiene la culpa. Todas las demás son, tuyo es el problema, puedes resolverlo, hazlo, yo te ayudo. Entonces, esto de alguna manera tiene que tener un reflejo, se responsabilizan más de sus problemas porque tienen también más capacidad de hacerlo. Bueno, y para nosotros, pues claro, si les damos todos los alumnos y nosotros no nos sirve para nada, pues también para vuestra vida, también para, si aprendemos a comunicar, a hacer mensajes yo, cuando lleguéis a casa y tengáis ese conflicto de toda la vida, el del aspirador, lo que sea, da igual, ¿no? Ya hacéis mensajes yo y los resolvéis, se resuelve mucho mejor y el aspirador es un trabajo compartido al tiempo y bueno, estas cosas. O por lo menos os acercáis más a esto. Os conocéis más, en fin. En esto podemos hacer mucha fuerza porque a nosotros sí que nos ha servido mucho. Aunque todavía somos muy imperfectos, esto no quiere decir nada. ¿El centro? ¿Se beneficia el centro de algo? Bueno, mejora el clima del centro, nos dicen los evaluadores de la UNA. Este sería, los indicadores no son porcentajes, son percentiles, yo no me aclaro mucho. Entonces, dicen, bueno, vuestro centro tiene un buen clima escolar. Digamos que de 50 para arriba está muy bien y 60 ya es mundial, vale, muy bien. Y el otro centro, donde no se trabaja el currículum, bueno, pues el centro de control, digamos, es el que queda solapado, ¿ves? En todo queda un poquito más abajo. Parece ser que puede ser atribuible al programa, nos dice. Todavía estamos empezando, no llevamos 6 años evaluando, este es vamos a entrar en el segundo, todavía estamos empezando, pero los resultados, algunos son buenos. Bueno, ¿qué más nos da? Pues por ejemplo que tenemos más tiempo para dar clase, aunque aparentemente dedicamos más tiempo a hacer convivencia, pero es que, por ejemplo, si los mediadores de sexto han intervenido el año pasado en 30 conflictos en recreo, no todos los han resuelto, pero unos cuantos que no llegan al aula. Mira qué bien. Y además de eso, sí que tenemos más recursos y más seguridad para resolver conflictos grupales, para intervenir en casos de acoso, de lo que sea, para hablar con los padres y decir, no te preocupes, dame una semana y después ya hablaremos. Si no hemos conseguido nada, entonces... Bueno, pues para todo esto es beneficioso y para todo eso os animamos a que os lancéis un poquito a algo de esto. Es labor de la escuela el lenguaje, las matemáticas, los idiomas, las nuevas tecnologías, igual por allá. En la lateralidad también debe ser, pero... ¿y por qué no la otra parte también? Porque no al menos
Nos da tiempo a un par de preguntas. Muchas gracias, muy brutal. Y cuando he oído, no de tutores, de todo el profesorado, ¿no? He dicho, uy, pues sí que es una buena idea, ¿no? Pero de repente me viene a la cabeza, pues la de gimnasia, tal, de cual, ¿qué es eso? ¿Cómo encajasteis eso? ¿Cómo lo...? Bueno, hay dos cosas que para mí son tres. Una cosa importante es tener las actividades muy estructuradas. Es decir, quien vaya a actuar, que sepa hacerlo muy bien. Lo tienes aquí todo. No tienes que preparar nada. Otra cosa muy importante es que la gente no se sienta segura, o sea, no se sienta insegura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Antes de cada capítulo, Teresa prácticamente en todos los casos, yo no uno, les hace con ellos, con todo el profesorado, las actividades. O sea, hay una sesión de 1 hora para explicar esto de la escucha activa va de esto, de esto, de esto, y las actividades que vamos a hacer son, y algunas, las que veamos como más complicadas, hacerlas ahí mismo, aunque los pongamos a veces en un brete, ¿no? Y eso le da mucha tranquilidad, porque sabes a qué vas y lo has visto ahí, incluso lo has hecho. Entonces, ¿eso a quién le exige más esfuerzo? Pues a ella, en este caso, la responsable de convivencia. Y luego tiene que haber un grupo de gente detrás que se lo crea, iba a decir a muerte, con todo lo que esto significa, que a veces estás entusiasmado y otras veces estás ya sin fuerzas, pero tiras, ¿no? Y si quien sea está más o menos, tiene una cierta autoridad, o sea, está cerca del equipo directivo, el equipo directivo está un poco implicado, entonces ya, o la orientadora, por ejemplo, entonces ya pues la cosa funciona mejor. Otra cosa, también una cosa que procuramos, ya desde el principio, pues ahora ya, el profesor más o menos ya conoce, es que sea útil para ellos. O sea, pero las actividades que yo propongo cuando nos reunimos, o sea, luego trabajamos como lo hacemos con los alumnos, pero sobre todo, la escucha activa que sea útil para ti, la comunicación asertiva que sea útil para ti, los conflictos, lo que decía de las pedagógicas. O sea, si tú lo estás viendo útil para ti, luego ya sí que lo quieres transmitir. Creo que ahí ha sido el gran cambio, ¿eh? Sí. De hecho, las actividades que hago a veces son de casos de adultos. Yo creo que ahí, si tú lo ves necesario, pues es más fácil, ¿no? Pero sí, la de física, la de música, todos. Yo quería añadir que lo que hay detrás es un trabajo tremendo, que son unos verdaderos jabatos, que conocemos lo que están haciendo bastante en profundidad, y hay todo un programa curricular, ya lo habéis visto, ¿no?, que se lo están confeccionando ellos y aplicándolo. Y bueno, yo quería, en nombre también del departamento, felicitaros, porque es para daros la enhorabuena, no solo por la ponencia, ¿eh? Y nada más, oye, nos vemos mañana si podéis, ¿eh? Venga.